Buenos días a todos. El Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias también porque tomaron esa decisión de estar en este lugar, ¿verdad? No solamente cumpliendo un compromiso, sino porque el corazón así lo anhela, ¿verdad? Nuestra alma anhela buscar al Señor. Nuestro tema de hoy es deleítate en Jehová. Ayúdenme a buscar Salmo 37, 4. Les comentaba en la mañana que estamos leyendo el libro de Salmos. Y bueno, cuando estuvimos leyendo el Salmo 37, me llamó la atención también, igual que el que leímos en la mañana, este versículo 37, versículo 4. Hoy nada más vamos a hacer hincapié en el versículo 4, ¿sí? Y ya en otra ocasión veremos el 5, ¿sí? ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Seguramente este versículo ya lo hemos leído en varias ocasiones, ¿verdad? Y nos llena el corazón de alegría cuando sabemos y cuando leemos esa partecita que dice que el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Se llena de nuestro corazón de alegría y decimos qué bueno que el Señor va a conceder todo lo que le pidamos, ¿verdad? Pero cuando esto no sucede, cuando lo que le hemos estado pidiendo al Señor no sucede, pues nuestro corazón se desalienta, ¿verdad? Nuestro corazón, ¿qué es lo que dice? Ay, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? No que todo lo que le pidamos, todas las peticiones de mi corazón se iban a conceder. ¿Qué pasó? Porque esto ya pasó mucho tiempo y no pasa nada, no se ha concedido, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, es lo que vamos nosotros en esta mañana a ver, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que todas las peticiones de nuestro corazón serán concedidas. Bueno, primeramente vamos a ver o vamos a identificar cuáles son esas peticiones de las que habla aquí este salmista, ¿sí? Vea, cuando el corazón del hombre no ha sido renovado, se inclina mal. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre, ¿verdad?, siempre se inclina al mal, se afana, se preocupa, deja de hacer lo importante para hacer lo que a él le parece importante. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos dice: no te afanes, ¿sí? Entonces el versículo 4, que es el que acabamos de leer, no se refiere a nuestros caprichos, no se refiere a eso que nosotros estamos deseando, porque nuestros caprichos están motivados por un corazón que está lleno de vanidad, por un corazón que es engañoso. La misma palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. Entonces, no se está refiriendo a esos caprichos. ¿Cuáles son esos caprichos? Normalmente nosotros, ¿qué es lo que le pedimos al Señor? Cosas materiales. Y el mismo Señor Jesucristo dice: no ponga las cosas en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, ¿verdad? De las que son eternas, de las que no se van a acabar. Entonces, en Mateo 6:31 nos dice: no te afanes. Textualmente dice: no te afanes por lo que has de comer, que has de vestir, ¿verdad? Dice: porque el Señor sabe de qué tienes necesidad. Entonces nosotros nos podríamos preguntar: entonces ¿está mal que yo le pida por mi casa? ¿Está mal que yo le pida porque a lo mejor me quiero comprar un coche? No es que esté mal que pidas eso, pero no te afanes en esas cosas, o no pongas la mirada en esas cosas y dejes de mirar a Cristo. Nuestra mirada siempre debe de permanecer en Dios,
¿sí? Porque Él sabe de qué tienes necesidad. En Mateo 6:33 nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de este versículo del Salmo? Que normalmente las peticiones de nuestro corazón estamos pidiendo por las añadiduras, estamos pidiendo por la consecuencia de algo. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a no estar pidiendo solo por las añadiduras. Dios sabe de qué tenemos necesidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo que tenemos nosotros que hacer? Deleitarnos en Dios. El salmista, ¿verdad?, David decía: alma mía, alaba a Jehová, y mi espíritu bendiga su santo nombre, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios, tenemos nosotros que aprender a deleitarnos en Dios, y lo demás, ahora sí, las peticiones serán contestadas. Entonces, ¿de qué peticiones se refiere? ¿Verdad? Si ya dijimos que no son las cosas las que normalmente nosotros pensamos que son las que tenemos que estar pidiendo. Bueno, pues nos habla de esas peticiones que nacen de un corazón que ha sido transformado, que ha sido moldeado por Dios. Se refiere también a esas peticiones que son guiadas por el Espíritu Santo. Podemos leer Romanos 8:26. Romanos 8:26. La palabra de Dios dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, todas las cosas que nosotros le estamos pidiendo cuando nuestro corazón ha sido renovado son guiados por el Espíritu Santo. Él es el que intercede por nosotros. Nosotros pedimos algo y a veces pedimos mal, ¿verdad? Pedimos de acuerdo a nuestra carne, de acuerdo a lo que nosotros estamos deseando y no conforme a la voluntad de Dios. También se refiere a las peticiones que están conforme a la voluntad de Dios. Vamos a buscar primera de Juan 5:14. La palabra de Dios dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos tanto en nuestros deseos, en nuestros caprichos, ¿verdad?, que dejamos de pedir realmente por lo que es la voluntad de Dios. A veces decimos: ¿será la voluntad de Dios que yo le hable a mi vecino de Dios? Claro que es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Será la voluntad de Dios que yo lleve a mis hijos a la iglesia? Claro que es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de las Escrituras. Y vuelvo a lo que siempre les comento: escudriñar las Escrituras, porque ahí viene la voluntad de Dios. No va a ser necesario de decir: ¿será la voluntad de Dios que yo lleve el evangelio? ¿Será la voluntad de Dios que yo le hable a mi amiga? ¿Será la voluntad de Dios que yo ore por el enfermo? Claro que es la voluntad de Dios, pero no lo voy a saber si no escudriño las Escrituras. Entonces, escudriñando las Escrituras, nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y tenemos que deleitarnos en estar orando los unos por los otros. Entonces nosotros sabemos que Dios nos oye, ¿verdad? Y nos responde a todas esas peticiones. Ahora, ¿cuál es la condición para que el Señor conceda las peticiones del corazón? Ya vimos que el Señor no va a contestar las que son caprichos, ¿verdad?
Nuestro corazón tiene que ser renovado para que esas peticiones sean conducidas, guiadas por el Espíritu Santo conforme a su voluntad, ¿sí? Esas peticiones son las que serán contestadas. Las demás el Señor las va a ir acomodando, ¿verdad? Limpiando, diciendo, esta no es, está mal enfocada. Y el Señor nos va a llevar a la luz. Entonces, ¿cuál es esa condición? Lo leemos en el versículo 4 en la parte A, en la primera parte que dice, deleítate en Jehová. Ahora, ¿qué significa deleitarse? Bueno, según el diccionario significa que es algo suave o algo flexible. Entonces debemos dejarnos moldear por el Señor. Jeremías 18:6 nos dice que tenemos nosotros que dejarnos moldear como el barro. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Nosotros tenemos que aprender a moldearnos. Mire, nosotros no nos podemos acercar al Señor Jesús y decirle, tú haz todo lo que yo te pido, pero yo no estoy dispuesto a hacer lo que tú me dices. No se puede. Nuestro corazón necesita ser moldeado, ¿verdad? Necesita quitarse esa dureza de nuestro corazón. Ahora, deleitarse también es dedicar tiempo a lo que se ama. Deleitarse es buscar a quien amas, ¿verdad? Disfrutar ese tiempo. Y es lo que ese tiempo lo podemos hacer a través de la oración. Nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en buscar al Señor, en buscar, porque decimos que lo amamos, entonces lo tenemos nosotros que buscar y pasar esos tiempos. Una muestra de ese buscar era el de nuestro Señor Jesucristo. Él buscaba al Señor y se deleitaba en su presencia. Por eso oraba muy de mañana, oraba en las tardes, oraba aún siendo de noche, se pasaba toda la noche orando, buscaba lugares solitarios en donde él se podía apartar para orar. Él le dedicaba tiempo y nosotros también debemos de aprender a dedicarle tiempo a quien decimos que amamos. ¿Qué pasa cuando nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, no le dedicamos tiempo a los que decimos que amamos? Por ejemplo, al esposo, si usted no le dedica el tiempo, el cuidado que merece, ¿qué sucede? Se empieza a alejar, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando a nuestros hijos no les dedicamos ese tiempo? Empiezan a buscar consejo por otro lado y no se acerca a papá o a mamá para buscar ese consejo, ¿verdad? Entonces hay una consecuencia en nuestra vida espiritual. También debemos nosotros de aprender a buscarle, a dedicarle ese tiempo a Dios. Fíjese, en el Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Dedicar un tiempo. Aquí solamente le dedicamos un tiempo, pero en nuestra vida cotidiana le debemos dedicar tiempo a Dios siempre, ¿verdad? Usted está haciendo sus labores en nuestra mente y nuestro corazón debe de estar en contacto con el Señor. En este tiempo nosotros nos reunimos, ¿verdad? Porque es un deleite. A mí me emociona y verlos a ustedes y me provoca alegría el verlos, saber que están bien. Entonces nos dedicamos tiempo. También deleitarse es el servirle a Dios. El Salmo 100, versículo 2 nos dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces, cuando todo trabajo que usted realiza para el Señor debe de ser por amor, ¿verdad? Debe de ser con alegría y debe de ser un deleite para usted. Nosotros debemos de buscar servirle en todos los lugares en donde estemos, ser útiles al Señor. Cuando usted está en su trabajo platicando con la amiga, platicando con el amigo, y usted le pasa el evangelio a esta persona, a usted ahí le está sirviendo a Dios. Y lo tiene que hacer con alegría. Nadie le va a torcer el brazo para que usted
pase el evangelio a otra persona. Eso lo tiene que hacer usted con alegría y tiene que ser un deleite servir al Señor. También deleitarse es algo dulce y es algo sabroso, ¿verdad? Cuando nosotros amamos a alguien, nos deleitamos en su compañía y es algo agradable a nuestro ser. La palabra de Dios en el Salmo 119, 103 nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces nosotros tenemos que aprender a deleitarnos, que nuestro ser aprenda, ¿verdad? Y anhele el buscar al Señor, en deleitarse al Señor. Ya vimos que deleitarse son muchas formas, en muchas manifestaciones nos podemos deleitar. Y entonces el Señor, que empieza a renovar nuestro corazón, empieza a alinear nuestras peticiones de nuestro corazón, y entonces dice que todas serán contestadas, ¿verdad? Yo no puedo desear, si mi corazón no ha sido cambiado, si nuestro corazón no ha sido renovado por nuestro Señor Jesucristo, me hacen algo, me hacen algún daño, ¿y qué es lo que desea mi corazón? Si alguien me ofende de tal grado, mi corazón puede llegar a que le caiga un rayo, ¿verdad? Que le vaya mal. Eso es lo que desea el corazón. Imagínense si fuera contestada esa oración. Ya no hubiera nadie. Créame lo que ya no hubiera ser humano, porque todos desean el mal al otro, ¿verdad? Ya no estaríamos, ya el ser humano ya estaría extinguido. Pero la gracia de Dios nos dice: no, ese deseo que tiene tu corazón no es el correcto. Y el Señor nos muestra que debemos de amarnos. Dice: ama a tu enemigo, ¿verdad? Ora por tu enemigo. Entonces nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Señor Jesús, ¿verdad? Para terminar, vimos que tenemos que dejarnos de afanar. Debemos de confiar en Dios. Debemos de depositar nuestra confianza al que todo lo puede. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede cambiar nuestro corazón. Es el único que a través de su palabra nos puede limpiar, ¿verdad? Dejemos que Dios nos moldee conforme a su voluntad, para ser utilizados en donde Él quiere que seamos útiles. Ahí donde nosotros estemos, tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero tenemos que dejarnos moldear primeramente. Dediquemos tiempo al Señor en la oración, en la lectura bíblica, ¿verdad? En esa comunión con Dios que debe de ser constante. Nosotros debemos de dedicar tiempo. También tenemos que sirvamos a Dios con alegría. En el lugar en donde estemos, nuestro servicio, ¿verdad? Dice que no es para los hombres, sino para Dios. Entonces lo debe de ser con amor, y con amor no fingido. También tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios, porque no solamente endulza lo amargo, sino también es un bálsamo. Cuando estamos heridos, nos cura. Cuando estamos afligidos, nos conforta, ¿verdad? La palabra de Dios nos consuela, y consuela el alma, consuela nuestro espíritu, también nos fortalece y sobre todo nos da vida. En el Salmo 73, 28, que era el que leímos en la mañana, dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ese debe de ser nuestro deleite, eso debe de ser nuestra motivación, y eso es una decisión personal, ¿sí? Entonces, pongamos ese corazón dispuesto, ese corazón contrito y humillado, para que el Señor sea quien nos moldee y nos permita deleitarnos en su presencia, nos permita que cuando estemos alabando, realmente le alabemos, que cuando estemos escuchando o leyendo la palabra de Dios, la disfrutemos, que cuando estemos en convivencia, ¿verdad?, con nosotros, también disfrutemos eso sea un deleite, que cuando estemos sirviendo, ¿verdad?, lo que nos toque hacer, lo estemos haciendo con amor y con alegría. Dios les bendice.